Bienvenidos a otro episodio de Al-Shaq al-Awsatlana, nuestro Medio Oriente. Mientras grabamos este programa, en solo unas horas, el gabinete de guerra israelí y todo el gobierno estarán votando sobre lo que parece ser un acuerdo mediado por Trump. ¿Pero este acuerdo es una victoria total o es un triunfo momentáneo? Acompáñenos. Jaled Abutahame, mi amigo y colega de mucho tiempo, copresentador de nuestro programa sobre Medio Oriente. Hay más preguntas que respuestas en lo que se llama la primera etapa de una guerra muy larga entre Israel y Hamas, respaldado por Irán. Jaled, me parece que estamos viendo un triunfo momentáneo, mucho más que una victoria total en esta etapa, aunque el primer ministro Netanyahu y el ministro Ron Dermer merecen mucho crédito por su determinación y especialmente por la estrecha relación de Dermer con el presidente Trump y su equipo en Washington. Pero cuando vemos este acuerdo, parece que Hamas puede reclamar una verdadera victoria. Israel puede reclamar un respiro. Es posible que los rehenes regresen. Tal vez no todos regresen. Y las celebraciones exageradas en Israel parecen por el momento ser prematuras. Si este acuerdo se concreta, el acuerdo que fue anunciado esta mañana temprano por el presidente Trump, Hamas e Israel, entonces veremos la implementación de la primera fase del acuerdo. No olvidemos que el plan de Trump es un plan de 20 puntos, y la primera fase de este plan exige la liberación de todos los rehenes israelíes. Estamos hablando de 48, 20 vivos, 28 cuerpos. Si esto se lleva a cabo, esto por supuesto es algo que debe ser elogiado. Es un paso muy positivo. Es una victoria. Sí, si Israel logra recuperar a todos los rehenes, aunque soy un poco escéptico respecto a los cuerpos, porque estamos escuchando informes en los medios palestinos y otros medios árabes de que Hamas probablemente no sabe dónde están todos los cuerpos y todas estas cosas que estamos escuchando. Pero si esto se concreta, es algo que todos deberíamos recibir con agrado. Quiero decir, ¿quién no quiere ver a los rehenes regresar a casa reunidos con sus familias? Así que todos los que están celebrando tienen buenas razones para hacerlo porque estamos celebrando la inminente liberación de los rehenes. Verlos regresar con sus familias es una victoria, especialmente después de 2 años. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la fase 2 y 3 y otras fases u otras cláusulas del plan de Trump? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de desarmar a Hamas, quitar a Hamas del poder y el alcance de la retirada israelí de Gaza, así como la gestión o administración de la Franja de Gaza después de la guerra. Todos estos son temas que deben ser negociados. Ahora, mi preocupación es que después de que los rehenes sean liberados, la gente simplemente lo olvide. Pensarán, la guerra terminó, Hamas liberó a los rehenes. Detengamos la lucha y volvamos al punto de partida. Hamas sigue ahí y ya sabes, solo será cuestión de tiempo antes de que Hamas se rearme, se reagrupe y lance otro ataque como el del 7 de octubre. Así que tenemos que esperar y ver qué va a pasar con el resto de este acuerdo. Y no hay duda de que esos son muy importantes tiempos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. No me gusta escuchar hablar de paz eterna, paz duradera y una paz histórica. No levantemos expectativas. Esto no es un acuerdo de paz. Este es un acuerdo entre Israel o Estados Unidos y otros países y una organización terrorista. Si me preguntas, yo habría preferido ver las negociaciones con Hamas solo sobre la liberación de los rehenes. ¿Por qué estamos negociando con Hamas sobre el futuro de Gaza, sobre las armas en Gaza? ¿Quién es Hamas para determinar la presencia de fuerzas israelíes aquí o allá? Hablar con ellos sobre estos temas implica darles legitimidad.
Estamos reconociendo el hecho de que son un gobierno de facto en Gaza. Alguien viene a robar un banco y rodeas el banco y esa persona tiene rehenes. Tu prioridad principal debe ser liberar a los rehenes. Pero no te sientas a negociar con el ladrón o los criminales sobre dónde van a vivir, a qué prisión irán o si van a entregar sus armas o no. Negociar con una organización terrorista es algo muy peligroso, crea un precedente y eso me preocupa. Ahora hablas como un verdadero hombre de Oriente Medio, como siempre dices. Y por eso al-Shakar al-Satlan a nuestro Medio Oriente crea perspectiva desde un punto de vista de Oriente Medio sobre todo lo que sucede en el Medio Oriente. Y este es realmente uno de los máximos ejemplos de la desconexión entre la celebración exagerada y el optimismo, que por supuesto es bien recibido por Israel y Occidente. Por otro lado, en Medio Oriente, cuando se recomienda precaución o desconfianza, es una forma de pensar propia de esa región. Es muy importante para nosotros entender y que nuestra querida audiencia entienda las enormes diferencias en los enfoques entre Occidente y el Oriente Árabe sobre este tema. Si lo ves desde un punto de vista israelí, parece que estaba claro para Dermer, el ministro Ron Dermer, quien negoció con éxito varios puntos sobre Líbano y puntos sobre Siria. Él tiene los ojos bien abiertos de que este acuerdo en particular no es un acuerdo de paz, como dices. Es un intercambio de rehenes por algunos de los peores terroristas que han sido encarcelados. 67 cadenas perpetuas dadas a un terrorista, Abdallah Barghouti, otro Barghouti, Marwan Barghouti. 6 cadenas perpetuas por asesinar a mujeres, niños y hombres israelíes inocentes. Y eso, desde el punto de vista israelí, es un triunfo momentáneo porque en realidad le quita a Hamas su principal poder de negociación. Esa es una razón para el optimismo, si es que realmente sucede. Y tenemos que preguntarnos y responder por qué sucedió eso, porque todo se trata de intereses. Y Qatar, Turquía y Egipto tienen grandes intereses económicos con la administración Trump y con Estados Unidos. Turquía busca aviones F-35 de Estados Unidos, Egipto y F-16. Egipto busca que Estados Unidos le alivie la deuda. ¿Y quiere evitar que los palestinos se trasladen al Sinaí o a Egipto? Absolutamente. En ese sentido, Khalid, esto realmente no... El plan Riviera de Trump fue criticado y archivado. Y ahora tenemos lo que yo llamo el plan del Golfo Árabe, porque este plan refleja, con acuerdo estadounidense, lo que los egipcios propusieron hace varios meses, cuando Trump sugirió por primera vez el plan Riviera, que fue absolutamente criticado por todos en el establecimiento árabe sunita. Y así, desde el punto de vista israelí, aquí tenemos una cierta ventaja porque involucra a Estados Unidos y en realidad une al mundo árabe junto con Estados Unidos para decir que si en la segunda etapa Hamas rechaza las 5 condiciones que el primer ministro Netanyahu ha planteado desde el inicio de la guerra, que solo se presentan en la segunda etapa y quizás en la tercera, entonces Israel tiene todo el derecho del mundo y el respaldo para destruir completamente a Hamas en una ofensiva total, lo cual será de muy alto riesgo y muy peligroso para Israel. Pero en este momento en particular, con este intercambio propuesto, que es un intercambio peligroso y de alto riesgo, al menos Israel, si se lleva a cabo en las próximas 72 horas, primero los 20 rehenes vivos, luego los cuerpos que Israel pueda recuperar. No sabemos si los recuperarán a todos. De hecho, yo apostaría a que jamás retendrá algunos de esos cuerpos y luego reclamará la victoria ya en la primera etapa. Bueno, ya hemos visto algunas personas de Hamas y simpatizantes de Hamas dentro y fuera de Gaza celebrando lo que ellos llaman victoria. ¿Por qué lo consideran una victoria? Esto es importante. Quiero decir, necesitamos ver cómo debemos ponernos en el lugar del otro lado y necesitamos ver cómo lo ven los demás. La sección es muy importante. Hay muchas personas que ven esto como una victoria. ¿Por qué?
Dicen, mira, Netanyahu hablaba de una victoria total, de eliminar a Hamás del poder, destruir a Hamás, desarmar a Hamás, rescatar a los rehenes por la fuerza. Él no consiguió eso. Trump nos amenazó con el infierno. Trump amenazó con convertir Gaza en una riviera y reubicar a la gente de Gaza. Eso no sucedió. Israel intentó durante 2 años destruir a Hamás. Eso no sucedió. Esto es una victoria para ellos, ya que al final Israel queda aislado internacionalmente. Israel, en sus ojos, se ha convertido en un estado paria. La comunidad internacional está movilizada en contra de Israel. Incluso Hamás dijo que los reconocimientos internacionales son uno de los frutos del 7 de octubre. ¿Sabes? Los occidentales dirían, está bien, pero ¿qué pasa con la muerte y la destrucción en Gaza? Eso es lo que menos le importa a Hamás. En sus ojos, y creo que Khalid Mashal lo dijo, o Musa Abu Masuk, no puedo recordar. Él dijo que las personas que están muriendo en Gaza son sacrificios tácticos en la yihad contra Israel. Así que también necesitamos ver cómo lo ve el otro lado. Y cuando el otro lado ve que esto es una victoria ante sus ojos, esto envalentonará a los yihadistas y a las organizaciones terroristas. Por eso es muy importante dar seguimiento e insistir en la implementación de la fase 2 y 3, que es la erradicación total de Hamás. Hamás no tiene derecho a existir ni como fuerza militar ni como partido político. Hamás debe desaparecer del escenario o la arena palestina. De lo contrario, no hemos logrado nada. Hemos regresado al 6 de octubre. Ahora, me temo que después de que liberen a los rehenes, la presión sobre Qatar, Turquía y Egipto disminuirá porque, ya sabes, la administración de Trump incluso dirá, está bien, miren, recuperamos a los rehenes. Ahora pueden ir y hacer lo que quieran. Quieren hablar de reconstrucción, quieren hablar de la administración futura en Gaza, ya no nos importa. Y no olvides que Netanyahu también, ya sabes, enfrentará menos presión aquí dentro de Israel, porque la mayor parte de la presión venía de las familias de los rehenes. Entonces, ¿cuál es el futuro de Gaza después de la liberación de los rehenes? ¿Qué va a pasar? Son preguntas abiertas. Y en Medio Oriente, si creas un vacío y dejas las cosas en el aire, esto no augura nada bueno. No, no lo hace. De hecho, en la primera etapa, Israel acuerda retirarse hasta la llamada línea amarilla, lo que deja a Israel controlando cerca del 60% de Gaza. Pero lo que es absolutamente claro después de las atrocidades del 7 de octubre y la guerra que Hamás sigue llevando a cabo hasta hoy es que Israel no va a abandonar la franja de Gaza. Israel se establecerá en un anillo de seguridad que rodea completamente Gaza. Eso es inaceptable para Hamás. Hamás ya dijo esta mañana, estamos preparados para congelar las armas. Esa es la expresión que usan, no entregar sus armas, y están preparados para no usar armas ofensivas. Todos estos tipos de expresiones y el lenguaje son preocupantes porque indican absolutamente que Hamás no tiene intención de abandonar la franja de Gaza. La ayuda humanitaria que forma parte de la primera etapa y que llega en grandes cantidades va a ser controlada por Hamás, como ha sido hasta ahora. Hamás seguirá siendo, si no el poder gobernante completo, al menos un coproductor o cogobernante a través de la autoridad palestina. Este es un punto importante del que hemos hablado por años. Está claro que la autoridad palestina permitirá que Hamás regrese por la puerta trasera. Varios altos miembros de Hamás, como Mahmoud Azahar, provienen de Fatah, que controla la autoridad palestina, al igual que otros. Así que, para que Hamás se disfrace siguiendo el modelo de Hezbollah en Líbano, haciéndose a un lado y dejando que la autoridad palestina entre, Hamás seguirá recibiendo dinero. Todavía tendrán control tras bambalinas y entrarán por la puerta trasera a medida que avancemos. Así que mi punto aquí es que tenemos un camino muy largo por delante. En Gaza,
Nada se va a resolver de inmediato después de esta primera etapa, incluso si esta primera etapa se implementa completamente para la próxima semana. Además, no olvidemos que hasta el año pasado la autoridad palestina o el presidente Mahmoud Abbas todavía estaban intentando hacer la paz con Hamás. Permíteme recordarte, había algo llamado la Declaración de China o la Declaración de Pekín. Fatah, Hamás y otras facciones palestinas se reunieron en China bajo los auspicios del Partido Comunista Chino y firmaron un acuerdo. Un acuerdo de reconciliación palestina, un acuerdo de unidad nacional, un acuerdo que permite a Hamás gobernar. Esto es 10 meses después del ataque del 7 de octubre, lo que demuestra que Mahmoud Abbas no ha descartado la posibilidad de unir fuerzas con Hamás al día siguiente. La guerra. Esto es algo que la gente nos señala. Es cierto que el mes pasado o en septiembre, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Abbas dijo que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno. Pero la declaración de China a la que acabo de referirme habla de darle a Hamás un papel en el gobierno, entre comillas, en los territorios palestinos, incluyendo Cisjordania y Gaza, lo que significa que Mahmoud Abbas ve a Hamás como un socio, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Y todos sabemos que no es la primera vez que Mahmoud Abbas intenta firmar un acuerdo con Hamás. Ha firmado varios acuerdos desde 2005 con Hamás. Algunos se implementaron parcialmente y otros nunca se implementaron. Pero el hecho de que él y la facción Fatah, su facción gobernante Fatah, estén preparados y sigan creyendo en la unidad con Hamás es algo que eventualmente llevará a que Hamás entre a Gaza por, como mencionaste, la puerta lateral o la puerta trasera. Y esto es algo que la gente tiene que notar, porque si eso sucede, volvemos al punto de partida, estamos de regreso. Pero el esfuerzo o la prioridad número uno de la comunidad internacional y de la administración de Trump ahora debería ser evitarlo o prevenir una situación o un escenario donde volvamos al 6 de octubre. Si eso pasa pronto, nos encontremos en otra ronda de combates con Hamás. Bueno, el plan de 20 puntos, tal como fue negociado entre los israelíes y el gobierno de Estados Unidos, realmente nos acerca mucho más al 6 de octubre que el plan original de Trump Riviera, porque las 5 condiciones de Netanyahu, que son desradicalización, desmilitarización, que Hamás deponga sus armas, Israel mantiene la seguridad general, la Franja de Gaza y una autoridad que no sea la autoridad palestina ni Hamás, un gobierno técnico palestino capacitado, no sé qué significa todo eso. Básicamente, para quienes leen entre líneas, esto implica que una autoridad palestina reformada, algo que no ha ocurrido en 33 años desde los acuerdos de Oslo de 1993, regresará a gobernar Gaza. Bueno, todas esas son propuestas completamente inaceptables para Israel. El verdadero punto aquí, más allá de las grandes dificultades con las 5 condiciones del gobierno de Netanyahu para la seguridad, es la verdadera guerra que jamás está ganando. Esa es la guerra internacional, como mencionaste hace 10 o 15 minutos, y es crucial. Lo que Hamás ha hecho en 2 años, el Movimiento Nacional e Islámico Palestino no ha logrado hacerlo en 77 años. Y eso no es solo poner lo que la Organización de las Naciones Unidas llama la cuestión de Palestina en la llamada Agenda Internacional, no solo hacer que la autoridad palestina sea reconocida, como lo hizo Yasser Arafat, comenzando en 1988, formalmente cuando él declaró unilateralmente un Estado palestino desde Argel, pero de hecho han logrado aislar a Israel como un criminal de guerra genocida y de apartheid que no es digno de ser parte de la comunidad internacional. Eso es una gran yihad cognitiva, diplomática y económica. Bueno, es una aplicación de la yihad que Ahmad Shakari mencionó por primera vez en 1964 y continúa hasta hoy. Es un tema importante para discutir.
Esto es exactamente lo que dice Hamás. He estado siguiendo declaraciones de Hamás y de portavoces de Hamás y personas afiliadas a Hamás en los últimos días. Y ellos dicen, miren, hemos logrado un gran triunfo. Si el presidente de los Estados Unidos, ya sabes, el líder del mundo libre, el hombre más poderoso del planeta, está dedicando la mayor parte de su tiempo a mencionar a Hamás y hablar sobre Hamás, los palestinos y Gaza. Esto en sí mismo es un logro, porque ellos dicen, mira, solo somos una pequeña facción palestina y los Estados Unidos de América están ocupados con nosotros y están enviando a todos estos enviados y están haciendo todos estos esfuerzos y siguen publicando todos estos tweets y todos estos planes. Así que, ya sabes, esto es bueno. Muestra que Hamás se ha convertido en una potencia regional en la arena internacional, incluso no solo en la región, y esto es muy importante. Número 2, están diciendo, mira, el 7 de octubre y Hamás logró traer o poner la cuestión palestina de nuevo en el centro de atención. Logró traer el tema palestino a la atención del mundo. Y esto es muy importante. Y como mencioné antes, mencionaron el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Canadá, Francia, Australia y el Reino Unido como uno de los frutos del 7 de octubre. Así que todo esto es muy importante, como se ve desde el otro lado, como dije. Pero al final del día, como mencionaste, la pregunta ahora es ¿cómo van a responder los árabes? ¿Cómo van a actuar? ¿Realmente los árabes vendrán a Gaza o serán parte de un nuevo gobierno? Todas estas son cuestiones que no sabemos. No tenemos respuestas en este momento. En su respuesta al plan de Trump, necesitas leer el último párrafo entonces. El último párrafo dice que Hamás se ve a sí mismo como parte de esta administración. Quiere contribuir de manera responsable a ello y también rechaza la idea de Trump de formar una administración internacional. Insisten en que cualquier administración en Gaza tiene que ser una administración palestina. Ahora, respecto a la autoridad palestina está ahora bajo presión para reformarse, para cambiar. ¿Recuerdas mis palabras? Al final, la autoridad palestina irá a la comunidad internacional y dirá, bueno, está bien, hemos tomado algunas medidas, pero para completar este proceso de reforma necesitamos lograr la unidad nacional. Necesitamos hablar con las otras facciones. Necesitamos hablar con Hamás, con la yihad islámica, porque esa es la única manera de lograr la reconciliación, la unidad e incluso reformas de la Organización para la Liberación de Palestina, de la Autoridad Palestina. Y de nuevo veremos a Hamás entrar por la puerta trasera o lateral, como mencionaste. Así que todas estas son cosas a las que debemos prestar atención. Mira, estoy muy contento. Me alegra que los rehenes hayan sido liberados, eso debe ser la prioridad principal. Pero las celebraciones deben terminar el día que los rehenes sean liberados y necesitamos abrir los ojos y empezar a pensar hacia dónde vamos a partir de ahí. Eso es muy importante. Y en ese contexto de hacia dónde vamos a partir de ahí, Israel necesita ser muy consciente del tipo de presión estadounidense que puede recaer sobre Israel, porque los estadounidenses, liderados por el presidente Trump, van a afirmar que ellos hicieron que esto sucediera y que jugaron un papel muy importante, sin duda, en esta gran liberación de rehenes única. Y por lo tanto, es muy probable que desde su punto de vista digan, oigan, ahora es momento de cobrar, amigos. Es momento de pagar y no pueden ejercer ese tipo de presión sobre los estados árabes porque ya aplicaron una presión enorme para lograr ese gran logro, el logro humano, que es el intercambio de rehenes por prisioneros, lo cual en sí mismo es un intercambio muy problemático. Básicamente son 200 asesinos liberados de las cárceles israelíes a cambio de cada uno de los rehenes restantes. Y sí, Israel estará en una posición muy difícil para mantenerse firme en la segunda y tercera etapas. Y además sabe que, en cierto sentido, tendrá a Estados Unidos de su lado, porque los estados árabes, Qatar y Turquía son gobiernos y culturas de la hermandad musulmana.
Y es entonces cuando comenzará la verdadera guerra sobre lo que sucederá en esta segunda y tercera etapa. Y diré que es muy probable que algunos de esos cuerpos no regresarán bajo el pretexto de que jamás diga que realmente no sabemos dónde están. Tengamos también en cuenta que hay 4 organizaciones terroristas involucradas, incluyendo la Yihad Islámica Palestina. Hay locales. Bueno, en realidad, entonces, son más de 4. Estamos hablando de la Yihad Islámica Palestina, el Comité de Resistencia Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, los Muyahidines y todos esos grupos que operan allá. Buen punto. ¿Hamás puede controlar a estos grupos? ¿Quién lo hará? ¿El organismo internacional que va a gobernar Gaza tendrá suficiente poder para hacer esto? Todos estos temas debemos conocerlos. ¿Quién va a desmantelar a todos estos grupos que ya están diciendo que, sin importar el acuerdo que se logre, no van a deponer las armas porque son armas defensivas? Estas son armas que se necesitan para luchar contra la ocupación. Solo depondremos las armas tras crear un Estado palestino y lograr nuestros objetivos. Escucho todas estas declaraciones de estos grupos y no debemos subestimar el poder de estos grupos y su influencia en el terreno. Y la influencia internacional, jamás, de la misma manera que la flotilla de Hamas liderada por Greta Thunberg de Suecia, esto fue suministrado por Hamas, idea de Hamas, financiado por Hamas, y tienen muchas organizaciones no gubernamental en el Reino Unido. Las tienen en Estados Unidos y en toda Europa. Abu Marzouk, uno de los líderes de Hamas, estuvo encarcelado en Estados Unidos. Se suponía que él debía ser eliminado. Asalto a Qatar. Eso no tuvo éxito. Aquí están tipos como Jalil al-Jiyya, quien debió ser eliminado en Qatar. Él y Marzouk son negociadores, no todos desde el Cairo, pero Jiyya está en el Cairo negociando cuando se suponía que había sido asesinado en Qatar. Eso, desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista perceptual, es un gran desafío para Israel porque envía un mensaje al mundo árabe de que Hamas mantiene el control y, en cierto modo, el mundo árabe. No diría que están secuestrados, pero están obligados a apoyar la postura de Hamas. La pregunta aquí entonces es, ¿los líderes de Hamas como Jalil al-Jiyya y Basi Hamad y todos estos tipos que están en Doha han recibido algún tipo de inmunidad por parte de Qatar y los estadounidenses después del intento israelí de asesinarlos? ¿El acuerdo que se firmó o el anuncio de Estados Unidos de que protegerá a Qatar y... Ni siquiera puedo recordar el término que usó el presidente Trump, ya sabes, relacionado con Qatar como miembro no OTAN o algo similar. En realidad es un pacto de seguridad, es un pacto o un acuerdo que dice que cualquier ataque contra Qatar será visto como un ataque contra Estados Unidos o algo así. Ahora, si Qatar está hospedando a los líderes de Hamas, eso significa que Israel u otros no podrán atacar a estos líderes de Hamas, lo que significa que se sentirán envalentonados y tendrán libertad para operar y seguir planeando ataques y, ya sabes, o planear cómo reconstruirse, cómo reconstruir las capacidades militares de Hamas. Estos son temas que deben discutirse, pero si se les ha dado inmunidad, esto es algo muy serio. Hamas sigue existiendo. Sí, Hamas sigue existiendo y eso nos lleva realmente al elefante en la habitación que es la República Islámica de Irán. Como recuerdas, Khamenei hizo declaraciones que rechazaron este plan de la primera etapa como un mecanismo de postura. Ellos sienten sus juramentos, sienten que Hamas es fuerte y por eso el Ayatollah emitió una cancelación total de esto. Pero es mucho más que solo este acuerdo. Realmente es una expresión de un tipo de arrogancia que el liderazgo de la República Islámica y los mulás están mostrando. Y esto es exactamente de lo que Israel y Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado. Y de hecho, estoy seguro de que están considerando una acción adicional contra la República Islámica.
Esa podría ser la manera en que Israel pueda manejar de forma más agresiva la segunda etapa de Hamás, de la guerra contra Hamás, porque pueden conectarlo con la amenaza inminente, la amenaza nuclear, las muchas armas que permanecen en manos de Irán. Irán es, siendo sinceros, una potencia proxy. Es una potencia de intermediarios. Si lo vinculan así, pueden convencer a Trump de que jamás debe ser aislado y eliminado según su plan si se relaciona con otro ataque al programa nuclear y de misiles de la República Islámica que amenaza a Europa, Estados Unidos e Israel. Y ya que estamos hablando de Irán, ¿estás prestando atención a lo que está pasando en Cisjordania? ¿Viste el ¿Células iraníes? células iraníes número 1? Y hace 2 días las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que incautaron un gran cargamento de armas, incluyendo cohetes y artefactos explosivos, de Irán para las células de la Yihad Islámica Palestina y Hamás en Cisjordania. En los últimos 2 meses, las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas de seguridad israelíes lograron incautar cohetes en la zona de Ramallah. Incluso hubo intentos por parte de células palestinas de lanzar cohetes hacia Mudayén o Bitar Elit en esa zona. Estamos viendo a células afiliadas a Irán en Cisjordania levantar la cabeza, a Hamás. Irán, después de la guerra en Gaza, intentará trasladar la batalla a Cisjordania. Y esto es algo muy importante. Incluso estoy escuchando esto de personas de la autoridad palestina que están observando lo que sucede en el terreno y ven el surgimiento, o mejor dicho, el resurgimiento de todos estos grupos. Y ven a Irán tratando de instigar algún tipo de explosión o confrontación o o lanzar ataques terroristas contra Israel desde Cisjordania. ¿Esto es algo a lo que debemos prestar atención? Claro que sí, y de hecho, Galid, es una buena manera de cerrar nuestro programa aquí, decir que cuando preguntamos al inicio del programa qué pasará en la segunda y tercera etapa, lo que ya está ocurriendo está sucediendo en Judea y Samaria, Cisjordania, con Irán y sus representantes, y es muy probable que ahí sea donde se enfoque la segunda etapa, también con respecto a Gaza y Cisjordania, Judea y Samaria, ambas bajo ataque iraní. Y eso ayudará a moldear el futuro de esta yihad en curso por parte de Irán Hamás y la contraofensiva de Israel por la seguridad, la protección y la prosperidad de todo el Medio Oriente. Así que muchas gracias, Khalid Abou-Taume, por esta gran sesión. Creo que fue muy esclarecedora. Y todos debemos ser conscientes de hacia dónde avanzamos en nuestro Medio Oriente al Shah al-Asatlana. Gracias.